Por eso es que nosotros sabemos que cuando más arrecian las tempestades y los problemas es porque la bendición está, aleluya, a la puerta, aleluya. Porque algo glorioso viene, bendito el Señor. Y mire, yo no soy de las que llora sobre la leche derramada. Conmigo Satanás tiene que agarrar lucha, porque no se me vuela la mente por cualquier cosa. Yo estoy acostumbrada a aguantar presión. Creo que los hijos de Dios crecemos a través de la presión y crecemos para bien. Amén. Aleluya. Y recuerdo que ahora poco se nos fue la luz, se nos quemó el refri, las cosas de la cocina, se nos fue el internet, se nos fue el agua. Y yo todo eso lo decía, y yo escuchaba que me decía, tranquila, pero yo decía, ¿por qué me dicen tranquila? Sí, yo estoy tranquila. Pero realmente, ¿sabes quién sí me afligía? A veces yo escuchaba a mi esposo que me decía, es que esto, que aquello. Y lo veía yo tan desesperado, hermanos. Y realmente le voy a decir una cosa, nosotros sabemos que cuando el enemigo sabe que contigo personalmente no puede agarrar un pleito y no te puede afectar, siempre va a usar a los más vulnerables de la casa, porque ellos tienen un acceso a tu corazón. Y sabes que si tú los ves tristes, tú también te vas a sentir triste. Que si los ves afligidos de alguna manera, por mucho que opongamos resistencia, de alguna manera nos va a afectar para hablar. ¿Verdad? ¿Cuántos lo sabemos? Amén. También sabe, ¿verdad? Que usando a alguien que tú quieres, que es una voz autorizada en tu vida, que tiene influencia en tu alma, si usa la voz de esa persona también para desalentarte o hacerte dudar, pues también lo va a lograr. Entonces el enemigo toca de muchas formas. Y a mí me tocó ver a mi esposo desesperado y yo decía, Dios mío, yo no soy de las que se desespera, pero ya no veo tan desesperado. A mí me da sentir, ver lo que él piensa, esto y aquello, y Dios mío. Y quizá de alguna manera, ¿verdad? Llega uno también a sentirse así, pero le doy la gloria a Dios, hermano, porque Dios es maravilloso y Él no se olvida de nosotros jamás. Tiene cuidado aún hasta de las cosas más simples y sencillas, aún las que no tienen una relevancia. Él tiene cuidado de ministrarnos sanidad, liberación, descarga emocional, descarga espiritual, aleluya. Él es bueno en todas las formas y maneras, amén. Gloria a su nombre. Bien, mis amados, y justamente ayer quizá esta situación de alguna manera me estaba, no por mí, vuelvo y repito, sino por ver a mis seres queridos afligidos, atribulados. De alguna manera me estaba haciendo bajar la guardia y de repente veo mi casa y yo digo, ay, mi comedor, ay, mi mueble. Y miren, yo creo que vino Satanás y me lanzó un dardo y me dijo, pero tú no eres la hermana fulana que te van a dar un dinero y te van a decir, tú vete a comprar tus muebles, contigo no lo van a hacer. Y yo en ese momento yo dije, no me importa, porque Dios bendice de muchas maneras. Y a través de mi esposo yo tengo bendición. Y el enemigo me dijo, sí, solo de tu esposo, porque a nadie más le importa. Y hoy precisamente que estaba la administración, fíjense cómo es la cosa, y yo soy una persona de fe. Vuelvo y repito, y no solamente hablo fe, practico fe, vivo fe. Soy de hecho de las personas que creen que un hijo de Dios vive todos los días la gloria y la maravilla de Dios. Amén. No hablamos de glorias pasadas, sino de glorias presentes y de glorias futuras, porque las tenemos ya vistas en el nombre de Cristo. Mas sin embargo, vuelvo y repito, cuando el enemigo empieza a meterte una cizaña, y entonces yo en mi mente yo resistía, yo decía, pero es que Dios es bueno y yo le agradezco a Dios que estoy aquí. Pero quizá en mi humanidad había una parte que estaba por la situación, estaba
estaba vulnerable, ¿verdad? Y empezaba, me imagino, a querer tener esa lucha con esos dardos que el enemigo me había lanzado. Y hoy en la administración yo dije, ay, qué bueno eres, Señor, porque tú eres así de bello. Tú siempre, siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, este es mi testimonio. Ahora, realmente no sabía qué tema dar el día de hoy. Me dice la pastora anoche, ¿vas a predicar? Adelante. El asunto no es tener palabras, sino el asunto es qué es lo que Dios quiere comunicarnos en esta preciosa tarde. No solamente a nosotros, sino a todos los que en algún momento vayan a escuchar este mensaje de parte de nuestro Señor. Y también bendigo a mi hermano, ¿no es cierto? Porque esta palabra, ¿verdad?, me daba ánimo, aliento también, porque para eso estamos, como dice la Biblia, para animarnos y levantarnos los unos a los otros. Como dice mi esposo, no para darnos la mano hacia abajo, sino hacia arriba. Amén. Gloria a Jesús. Quiero que me acompañes a segundo libro de Samuel. Aquí anoté algunos versículos y va a ser Dios disertando en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Cuando lo tengas localizado en tus sagradas escrituras, te pones de pie y me das un fuerte amén en el nombre poderoso de Jesús. Tu amén tiene poder, aleluya. Tu amén es una firma, gloria a Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Le voy a pedir a los niños que por favor mantengan reverencia. Y yo no pido que estén como soldados, porque todos aquí somos seres humanos. Y los niños, ¿verdad?, están en una edad en la que obviamente necesitan jugar. Más tarde voy a hablar de ese tema, aquí mismo lo voy a tocar. Pero hay que también enseñarles que todo tiene su tiempo y su lugar, ¿sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 14. Puestos de pie, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Un versículo yo y un versículo ustedes, y en el versículo 14 nos unimos. Ok, y la palabra de nuestro Dios dice, en el nombre poderoso de Jesús: y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar por él 4 porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre todo Israel, te libré de la mano de Saúl. Y te di la gracia del Señor, de tu Señor de tu ser. Madre, madre de la gracia de Israel y ayuda. Y el Señor fuera por la mía. ¿Por qué pues tuviste
tuviste en poco, cuidado, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora se pasará la casa de Carlos, por cuanto que me ofrecían a tomar de mujer para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Puntos. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cierra tus ojos un momento en tus sagradas escrituras. Ayúdame a orar en esta preciosa hora, elevando al Señor una petición más. En esta ocasión dile conmigo: Padre, por favor háblanos. Mira, te necesitamos. Mira, Señor, yo misma reconozco, Padre, que yo, Dios mío, necesito tanto para ser digna de ti, Señor. Mas cuánto me hace falta tu consejo, tu instrucción, Padre mío. Cuánto me hace falta, Señor, tu directriz, mi Dios. Tu carácter en nuestra vida, Dios mío. Oh Padre, ahora en esta tarde, sé tú iluminando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para recibir y discernir, Padre, tu palabra, para digerirla en nuestra vida, para ponerla por obra, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, sé tú en este lugar vaciando tu presencia hermosa, desechando todo sueño, toda incomodidad, toda mala interpretación, todo prejuicio, Padre mío, échalo fuera, todo cansancio, todo letargo de Satanás, todo, Señor, todo espíritu de estupor, no tiene cabida en tu casa ni en tus hijos, mi Dios. De cierto iremos y entenderemos, porque tú eres nuestra luz, nuestro Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento en esta tarde. No sientes la alabanza y síguele dando la gloria al Padre. Vamos a predicar bajo el tema: el cuidado de lo que Dios nos da. Yo voy a poner en la administración de lo que Dios nos da. Pero hablar de la buena administración abarcaría hablar incluso de temas hasta financieros, ¿sí? Porque es necesario. Entonces, mejor colocamos este título que dice: el cuidado de lo que Dios nos da. Y que el Señor nos ayude en esta tarde. Aleluya. La palabra de nuestro amado Señor y Salvador, que está impresa en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos narra una situación que afrontó David. Un hombre al cual capítulos anteriores, en primer libro de Samuel, se dice que el Señor mismo, hablando acerca de David, dijo: él es un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo le mande que haga, y andará delante de mi ungido todos los días de su vida. Gloria a Dios. Y así mismo Dios habla de cada uno de nosotros, porque no hay una alma en esta tierra que venga nada más porque sí. Todos, dice el apóstol Pablo, que todos en esta tierra nacieron por algo y para algo. Unos ciertamente para ser vasos de honra, para que el Señor se sirva de ellos, y otros ciertamente por designio del corazón de la persona, para ser vaso de deshonra, y que el enemigo y el mundo se sirva de ellos como le dé la gana. Gloria a Jesús. Entonces,
yo creo en esta tarde que si usted está aquí, es porque el Señor le mandó a llamar con llamamiento santo. Porque Dios le echó mano donde estaba y le está hablando a su alma diciendo: mi hijo eres tú, yo te mandé, aleluya, a traer a esta tierra para ser vaso de honra. ¡Ay, gloria a Dios! Bendito sea Jesús. Segundo libro de Samuel. Aquí está ahora David, el mismo del cual el Señor soberano dio testimonio diciendo lo que hace rato les cité. Ahora él está delante de un siervo de Dios llamado Natán, el profeta Natán. No era cualquiera, era el profeta Natán. Y en ese entonces los profetas tenían un lugar de honra. Ellos estaban al lado de los reyes y tenían un papel decisivo en todo el consejo que se tomaba en los palacios, en los gobiernos. Ahora vemos que ha sido diferente porque la iglesia empezó a bajar la cabeza. Pero yo estoy aquí en esta generación para hablarle no solamente a los niños, sino a todo hombre y mujer que decide recibir a Cristo como Señor y Salvador y dejarse guiar por Él. Yo hoy le vengo a decir: cabeza y no cola, delante y no atrás. Amén. Aleluya. Porque el Señor mismo ha dicho que Él quitará de los lugares importantes a la gente a la cual le dio oportunidad y no la valoró. Y va a poner a su pueblo. Y de aquí, aleluya, se levantará, gloria a Dios, gente importante en los cielos, primero que nada, y en la tierra. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor que ahí estaba Natán el profeta. Él llega a David y le dice: rey, le busca el profeta Natán. Claro, hazlo pasar. Porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, reconoce la autoridad. La autoridad. ¿Cuál era la autoridad del profeta Natán? El profeta no estaba por encima del rey, pero la palabra que portaba el profeta estaba por encima de cualquier rey de la tierra. Amén. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que tiene la última palabra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces un hombre conforme al corazón de Dios se somete no a la voz del hombre, porque al final nosotros solamente somos carne y sangre. Un vehículo por el cual el Señor te habla, te atiende, te instruye, te guía. Amén. Pero el que reconoce la voz de su pastor, entonces presta oído con sumisión. Aleluya. Con sometimiento a la voz del rey. La otra vez yo estaba viendo una película de China, una película china. Y siempre que yo veo estas películas chinas, cuando llega el eunuco y va a sacar el decreto del emperador, ¿saben qué hacen todos? ¿Cuál era la cultura de ellos? Todos se arrodillaban, no delante del eunuco, sino delante del decreto del emperador. Amén. Porque iba a ser leído el decreto para que miren el nivel de respeto y de reverencia que muchas veces nos hace falta en la casa del Señor, de la palabra de Dios. Porque a Él, siendo un hombre, por el hecho de leer palabra de un hombre, decreto de un hombre, se arrodilla. Y este hombre llamado David dijo: pasen al profeta, porque si vino es porque tiene palabra. Aquí que nadie me moleste, porque yo voy a escuchar palabra de Dios. Que nadie me estorbe ahora, porque es el que va a hablar, es el que hizo los cielos y la tierra, aquel que da
debemos de tener cuidado de no llevar a celo a Dios. Y como Daniel entendía esto, cuando el profeta entraba, aquí se va a escuchar palabra, y él se sentaba a escuchar palabra. El profeta Natán llega y le sale con una parábola, con una historia, pero este era algo que representaba una situación que había pasado con David. Vemos en capítulos anteriores que David era un hombre de guerra, valiente, que en los tiempos que los reyes tenían que salir, él no se quedaba en su palacio cruzado de piernas o amaqueándose. En los tiempos de guerra, como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Él iba a la cabeza. Por eso, de hecho, cuando él es ungido por el pueblo no es que estaba, es que eso no fue votación. Ay, a ver qué les parece para que sea el rey de Israel. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Desde que Saúl era rey, tú eras el que salías a la cabeza. Tú ibas delante de nosotros. Esto no se trata de que si nos parece, es que tú tienes una trayectoria, aleluya, que nadie puede negar, gloria a Dios. Ay, bendito. Entonces este hombre, siempre que salía a la guerra, él iba adelante, así como Alejandro Magno. ¿Sabe dónde aprendió Alejandro Magno esto? ¿Sabe que muchas grandes de la Biblia, aunque lo nieguen, han sacado de aquí su grandeza, de la palabra del Eterno? ¿Sabe? Asimismo, la gente estaba dispuesta hasta dar su vida por Alejandro Magno, porque él no se quedaba ahí, él iba a la cabeza. Y cuando tú ves un líder así, te inspira. Así, eso lo aprendió de David. David iba a la cabeza, pero como todo ser humano en esta vida, nos cansamos. Llega un momento en que se desgasta. Por eso el Señor nos invita siempre a renovarnos en Él. Porque a veces tú no lo ves, pero tenemos una armadura que es la palabra y el Espíritu de Dios. Pero de tanto que convives con gente, de tanto que hablas con otro tipo de personas, de tanto que reprendes esto, de tanto que evangelizas, que instruyes, que te mantiene firme, no te estás dando cuenta, pero la armadura se va huyendo, se va desgastando. Por eso es que cuando no nos renovamos en la presencia de Dios a tiempo, corremos el riesgo de que aquello que antes llamábamos malo lo empecemos a llamar bueno, y que aquello que antes éramos inflexibles y severos con ese pecado o con esa situación o con esa palabra, ahora nosotros mismos ya no nos parece tan mal, sino al contrario, ya lo dejamos pasar. ¿Cierto? La otra vez estaba escuchando una alabanza de Verónica Leal que dice: clamaré cuando mis pasos quieran desviarse, el clamor será mi baluarte. Y yo me quedé, porque todos aquí somos seres humanos. Y cuando de verdad nosotros como humanos ya queremos tirar la toalla, algo que he aprendido y hasta hoy, como dice la alabanza, es mi baluarte, es clamar, y siempre le digo al Padre: ayúdame, levántame, no me dejes caer, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Padre, engrandece tu misericordia. Yo he tenido luchas mentales tan grandes por meses, día, tarde y noche, por meses. Porque vuelvo y repito, yo no se la dejo fácil a Satanás. Yo sé que la Biblia dice: resistir al diablo, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros va a huir. A buscarte a uno que no entienda que cuando estás afligido y cuando tus pasos quieren desviarse, el clamor es tu defensa. Amén. Aleluya. Entonces, David iba a la guerra, pero se había desgastado. Y en ese entonces, dice en los capítulos anteriores del segundo libro de Samuel, que no fue.
Y por el hecho de no ir a la guerra, esto tiene su simbolismo espiritual. Él sale soterrado, siendo tiempo de guerra, manda a su mejor comandante, a su mano derecha. El asunto es que Joab era muy bueno y diestro. De hecho, tenía una influencia grande en el pueblo que ni el rey David se la podía quitar. Pero él era el rey. Él era el rey. Por eso es que no podemos designarle a nadie lo que el Señor te mandó a ti, te puso a ti. No porque el otro sea menos importante, sino que cada quien tiene una asignación precisa del cielo. Amén. Cada quien, lo mismo en tu casa. En tu casa tus hijos no son tu papá. No puede ser que los niños son los que gobiernan. Mira, el orden, porque Dios es un Dios de orden. El orden dice que el mundo de los niños está gobernado por los adultos y no al revés. Y no al revés. Pero hemos quitado nuestra asignación de autoridad y se le hemos dado a los hijos. O se le hemos dado a los padres, porque hay lugares donde llegan los padres a vivir y ya la esposa no tiene voz ni mando, y el marido tampoco, sino es la mamá, es la que gobierna la casa, porque es la mamá de la mujer, o es la mamá del marido y ella es la que manda. Dios es Dios de orden. Y todo tiene un orden. Y el marido va a la cabeza también. Ya lo hemos visto muchas veces. Aunque la mujer estudie lo que sea, el estudio y el dinero de una mujer no cambia el diseño de Dios y el orden establecido. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, mis hermanos, esta palabra tiene muchas aplicaciones, que si yo no la doy toda por cuestión de tiempo, pero ahí donde está, dígale al Señor, habla mi vida y edifícala y construyela tú, Padre, que sea agradable a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que bendiga a mis generaciones. Aleluya. Dice entonces que aunque este hombre Joab era la mano derecha de David, no era él el que tenía que estar en la cabeza a la batalla, era el rey. Pero el rey que se quitó de su lugar y se puso a disfrutar la vida un rato. Y uno como humano diría, razón tiene que se tome un tiempo de vacaciones. El hombre viene peleando con gigantes desde su juventud. El asunto es que el apóstol Pablo nos advierte acerca de esto y dice, y habiendo acabado todo, y aún en tiempo de paz, mantente firme, mantente en posición de alerta, porque el enemigo no se cansa, sino que está esperando a ver qué hora tú te confías, o tú crees que él ya no está acechándote, y entonces va a volver a entrar, o te va a querer volver a golpear. Entonces, David no fue, se va a enterrar, ve a una mujer hermosa, dice que la mujer se estaba bañando desnuda, yo no sé por qué esta vez se estaba bañando desnuda afuera, pero se estaba bañando desnuda afuera, cumpliendo como un ritual que corresponde a ellos como pueblo de Israel. David la ve y le entra la lujuria por los ojos y la quiere poseer. Ahora, David no tenía una mujer, David tenía varias mujeres y hermosas mujeres, y tenía hijos con ellas, y podía tener más si él quería. Si su hijo Salomón se casó tuvo 1000 mujeres, porque en ese entonces no estaba prohibido eso. No vayan a pensar luego, ay, entonces ¿por qué a nosotros no nos dejan? Pero acuérdense que cuando hay ley, ya hay pecado, ya hay transgresión. Mientras no la hay, no hay nada que te señale el pecado. Entonces había ley, pero esa ley de que nada más tenía que tener una sola esposa y de la mujer un solo marido, esta ley todavía no estaba, y esta ley la instituye el apóstol a los gentiles cuando la habla en el libro de Timoteo, diciendo que los que aman a Dios, buscan a Dios y quieren servir a Dios, sean maridos de una sola mujer y las mujeres sean mujeres de un solo hombre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice la palabra del Señor que ve David a Betsabé, le entra la lujuria. Y en los versículos que vemos en el segundo libro de Samuel, en el versículo 4, dice, aleluya, que había un caminante
Natán le empieza a relatar una parábola a David acerca de dos hombres, ya la acabamos de leer. Y en el versículo 4 él dice que llegó un caminante que tenía hambre. Y el hombre rico, en vez de ir a matar una de sus corderitas de las muchas que tenía, fue y tomó una que no era suya. Eso está hablando de lo que David hizo con Betsabé, porque Betsabé tenía marido. Betsabé era casada. Ahora, su marido no era cualquiera. Su marido era uno que estaba en la batalla y que tenía, aleluya, el alma ligada al pueblo de Dios, pero sobre todo al arca de Jehová, que era la presencia de Dios vivo en ese entonces. Fíjese. Y dice que llegó un caminante. ¿Quién era ese caminante? Eso representa cuando viene Satanás y te dice, eso se ve bien, y te empieza a provocar una hambre, pero no es una hambre que tú vas a saciar con cosas buenas, sino con chatarra que te va a hacer daño. Y Satanás empieza a provocar una alma almática, una hambre almática, de cosas que empiezan a ir en contra de la palabra y de los principios de Dios. Y dice, para guisar para el caminante que había venido a él, ese espíritu de lascivia, ese espíritu de fornicación, había llegado a David. Y David lo iba a alimentar. Cuidado, dile que está a tu lado si tú alimentas a los caminantes. Dile que se vaya por donde vino, porque aquí yo no le voy a dar de comer a ningún diablo. Amén. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Dice la parábola que le cuenta David, Natán, el profeta Natán, al rey David. Y es lo que me gusta, presta atención aquí. Tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió la ira de David y se enojó en gran manera, ¿verdad? Y el rey David decretó sentencia contra aquel hombre. Él no se había dado cuenta que ese hombre era él. Porque así es cuando caemos en las redes de Satanás. Dice el mismo profeta David, Señor, hazme entender mis propios errores. Andamos como con una venda y no la vemos. Y eso todavía tiene justificación delante de Dios, porque vuelvo y repito, lo he predicado muchas veces. Dios te hace responsable de lo que se te es revelado. Pero cuando se te ha puesto una venda por tu descuido, sí es verdad que hiciste mal porque te descuidaste, pero tienes una venda que no te deja ver el pecado y la magnitud del pecado en el cual has caído. Pero cuando esta venda es quitada, si te quiebras, si te quebrantas, si pides delante de Dios misericordia y de verdad te arrepientes genuinamente, el Señor perdona. Amén. Pero si esa venda ya estaba quitada y como quiera la gente sigue igual y le sigue resistiendo a la palabra de Dios, entonces ahí ya no hay perdón, porque está pecando deliberadamente. Amén. Eso es como los que están a punto de morir. Dice la palabra del Señor que a los que están a punto de morir y piden a Dios y se arrepienten de verdad, Dios los perdona, y aunque en este ratito mueran, entran al reino, entran a la salvación. Pero hay otros que lo hacen por miedo y aceptan a Jesús por miedo de la ira venidera, como lo dice el libro de San Juan. Y el mismo Dios le dice, oh, ¿por qué, generación de víboras? Porque oyes de la ira venidera, ve y da fruto digno de arrepentimiento, porque no te recibo así. Para que aprendamos a tener discernimiento, que Dios escudriña la mente y el corazón, ¿sí? Y nadie lo va a engañar. Ahora, lo que me gusta es lo que sigue y dice, y debe pagar la cordera, eso lo decretó el rey David. Debe pagar la cordera al que le quitó 4 veces más. Y empieza David a decir varias cosas. Pero antes de eso, perdónenme, no es después, es antes de eso. El profeta Natán, el profeta Natán habla acerca
¿Sabe cómo lo describe? Como un hombre entregado. Porque esa cordera representaba a la mujer de Urías, a Betsabé. Y dice, y la cuidó, la crió, la tenía con él. ¡Wow! ¿Sabe qué está diciendo Dios? Yo miré cómo Urías era un marido excelente para con esta mujer. Por eso es que no va a pasar. Aleluya. Esto que tú has hecho, David, aún tú siendo mi hijo amado, aún tú siendo mi dulce cantor, aún siendo el salmista que eres, aún sirviéndome tanto, no va a pasar desapercibido lo que has hecho, porque tomaste la mujer de uno, no de uno que la maltrataba, no de uno que le pegaba, no de uno que le engañaba, tomaste la mujer de uno que la cuidaba. Dios defiende, Dios te mira, Dios te va a defender cuando a ti te tocan algo o te llevan algo que tú has cuidado. Pero si no lo has cuidado, ¿con qué cara vamos delante de Dios y le decimos, ay, mira, Señor, mira a mi mujer, mira a mi marido, mira a mis hijos, mira mi casa, mira mi carro, mira esto, mira aquello? Y luego venimos delante de Dios a que Dios nos haga justicia, o a que Dios repare las cosas, o que el Señor nos devuelva. Y dice Dios, ¿y qué cuidado tú le dabas a eso cuando lo tenías? ¿Cómo lo cuidabas? ¿Cómo cuidabas tu relación? Porque es fácil ir a quejarse después, cuando ya fracasó la relación, cuando ya las cosas no se dieron. Pero ¿cómo la alimentabas tú? Ahora fíjense cómo, aunque Urías Eteo ya había sido asesinado, Dios, que todo lo ve, defendió su causa y le dijo, es que yo la veí, yo lo vi, es que a mí nadie me lo contó, es que yo vi cómo Urías se sacrificaba por su casa, cuidaba a su esposa, yo vi cómo él trabajaba, yo vi cómo él se negaba a sus placeres para no faltarle respeto a ella. Yo lo vi. Aleluya. Esto a mí me impactó. Porque qué bonito cuando Dios ve el cuidado que le tenemos a todo. De cierto, Él va a obrar y va a actuar a nuestro favor. Amén. Por eso yo le puse, aunque vamos a tratar de varias cositas, le puse este tema, el cuidado de lo que Dios nos da. Dice la Biblia en el libro de Isaías que había un sacerdote, y ese sacerdote era un mal sacerdote, era corrupto y no tenía cuidado de la casa de Dios. No tenía cuidado. Y el Señor le habla a través del profeta y le dice, yo te voy a quitar a ti del sacerdocio y voy a levantar a mi siervo Eliaquim, el cual va a administrar mi casa y va a tener cuidado de ella, porque yo te vi como tú desvalorabas todo lo que había y como en tu corazón menospreciabas todos mis asuntos. Y el Señor lo destituyó del cargo y levantó a Eliaquim, porque es que Dios mira, Él mira que cómo cuidamos lo que tenemos, cómo lo valoramos. Yo me acuerdo que cuando la pastora compró el carro, muchos la tachamos de exagerada, porque estaba, ay, mi carro, ay, mi carro. Y ella siempre decía, es que me lo dio Dios y yo lo tengo que cuidar. Pero realmente es palabra de Dios, el cuidado que tú le das. Es como si yo te regalo algo y yo veo que tú lo tiras a la basura, ¿cómo yo me voy a sentir? O si tú me regalas algo con mucho amor, quizás con esfuerzo, y yo lo trato como si nada, lo doblo a la y se va, lo dejo a un lado, jamás le dedico tiempo o ni siquiera lo uso. O me pareció que me pudiste haber dado algo mejor, aun siendo lo mejor que pudiste darme. El Señor mira el cuidado que le tenemos a lo que Él nos ha dado. ¿Cómo lo valoramos, como dice la hermana Cari? Porque en ella hay una sencillez
sencillez de corazón. Y eso es lo que todo hijo de Dios debe de tener, sencillez de corazón. Ella dice, a mí no me importa si el regalo que le dieron a mis hijas o a mí es sencillo, yo lo valoro. Yo no ando con reproches. Y qué bonito, mire, para mí eso es admirable. Porque muchas veces decimos, pero al otro sí le dio. Pero al otro le regalaron algo mejor. O, pero me dio eso, pero pudo haberme dado algo más grande, más bonito, más caro. Y eso es tener un corazón altivo. Pero cuando tenemos la sencillez de corazón, como dice ella, lo recibimos, lo cuidamos, lo agradecemos. Y Dios eso lo toma en cuenta. Amén. Oh, gloria a Jesús. ¿Sabe? Cuando termina el profeta Natán, ya voy a terminar, no se preocupen, no voy a tratar de no tardar. Cuando termina el profeta Natán de hablar esta parábola a David, y cuando David hace sentencia, él le dice en el versículo 7, ese hombre eres tú. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre la casa de tu señor Saúl, y te di todo lo que tienes, y te hubiera dado aún más si así hubieras querido, con tal de que no pecaras contra mí, e hicieras que tu pecado hiciera blasfemar a mis enemigos. Porque el problema es que no nada más en nosotros, sino es que por nosotros el nombre del Señor pasa blasfemia y vergüenza. Porque se nos ha olvidado que representamos a Dios. Entonces no eres tú el que se metió en ese lugar, es Dios. No eres tú ni soy yo el que dijo esto, es el Señor. Estamos representando a Dios. Así lo ve la gente. Ok, así entonces son los cristianos, entonces así es Dios. O empiezan a hablar mal del Señor. Y eso claro que lastima el corazón de Dios. Y todo esto lo estaba escuchando ¿quién? El rey David. El rey David estaba escuchando la reprensión de Natán, él siendo rey. ¿Él siendo qué? Wow, grábate eso, él siendo rey. ¿Saben qué escribe este rey? Este rey David escribió en el Salmo 141:5. Oye lo que él escribió. No se duerma, si la música le da sueño, levántese, pellizques en el nombre de Jesús. Dice el rey David, que el justo me castigue. Oye, que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos, de otros. Oye lo que dice el rey David. Él pudo haber mandado a matar a Natán, como lo hicieron otros reyes impíos, a callarle la boca. Pero este rey, es que yo sí, mira, es que la Biblia no miente. Dime a alguien que tiene Espíritu Santo y es alguien humilde, es alguien sujeto. Porque si algo le cuesta al ser humano es sujetarse, es someterse a la autoridad, es someterse a la voz de Dios, es someterse a la reprensión. Eso no es de nosotros, porque los humanos siempre estamos con una rebeldía en el corazón. Amén. Unos más, unos menos, pero siempre hay una rebeldía, hay una resistencia a las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene, uno de sus frutos es este. Y dice el rey David que el justo me castigue, ¿qué? Un favor, y que me reprenda es un excelente bálsamo. Wow. ¿Cuántos podemos en esta tarde decir lo mismo? A veces, hasta cuando nos corrigen a nosotros nos enojamos. Hay gente que deja de llegar hasta la iglesia porque la palabra piensa que uno viene aquí y uno le dio la vida o se la fue investigando
cuando la palabra que viene de Dios le golpea, entonces se enojan. Ya no vienen al templo, ya no colaboran en los ministerios, ellos se hacen los desinteresados, piensan que a la iglesia o al siervo de Dios le hacen algo. ¡Mentira del diablo! ¿Saben por qué no le hacen nada a uno? Porque así como dijo Gamaliel, Gamaliel fue un gran maestro de Israel y no tenía el Espíritu Santo, pero un día dijo: si esta obra es de Dios, no va a haber quien la pague. Y si estos hombres hablan por boca de Jehová, no va a haber quien los calle. No le hagan daño, no sea que ustedes se hayan peleando contra Dios. Es que a nosotros no nos hacen nada haciendo huelga, porque hay personas que se creen que por hacer huelga a nosotros no nos hacen nada. Es con la fuente, con el que me mandó con el que te mandó el mensaje. Es con aquel que te quiere edificar para bien. Es con aquel que te está golpeando, sí, pero para quebrar tu dureza, para que puedas entender que el orgullo y la altivez, que la dureza de corazón no te van a llevar a ningún lado. Y nadie tiene justificación, porque hay gente que dice: es que yo estoy dura de corazón porque a mí la vida me trató mal. Yo no sé cómo tú le vas a hacer, cuántos ayunos tú tienes que hacer, cuántas oraciones tú tienes que hacer, pero es tu responsabilidad dejar que Dios te sane. Porque la Biblia dice: no dejando que una raíz de amargura te aparte de la gracia de Dios y contamine a otros. Cuídate de la raíz de amargura. Es que así vemos a la gente allá afuera que quiere que Dios haga todo. Señor, ven, desciende. Aquí donde estoy yo sentadito, aquí donde estoy yo tomando trago, aquí donde estoy yo viendo la tele, sana mi alma. Libera mi espíritu. ¿Qué tanto te das cuenta que estás peleando por una vida eterna? ¿Qué tanto, aleluya, puede despertar tu espíritu y darte cuenta que todo aquí se acabará? Pero la gloria postrera, aleluya, vale la pena decir: oh, no voy a comer, voy a ayunar, voy a ir a la iglesia, contarle que Jehová me libre, que Él, aleluya, restaure mi vida, que Dios sane mi alma, que desarraigue la amargura de mi corazón. Es que tenemos que, mira, la Biblia dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque hay un albedrío que Dios respeta. Yo le digo algo con todo mi corazón: deje ya, mire, si alguno aquí ha caído en eso, deje de hacerlo. Déjeme, no sea como dijo Gamaliel, que se encuentre peleando con Dios. Es con la voz de Dios. ¿Y quién puede pelear con Dios sin ganarle? Entonces, aleluya. Ahora David está recibiendo la reprensión del profeta Natán, porque dice: es que es un placer que él me corrija en nombre de Dios, porque sé que es el Señor quien me está jalando las orejas. Y a David no le dijeron algo fácil. ¿Sabe qué le dijeron a David? Por lo que has hecho, la espada no se apartará de tu casa. ¡Wow! Y el hijo que le engendraste a Jezabel en pecado morirá. Cualquier otro diría: no, Señor, pero yo te he servido. Y empieza a sacarle todo el historial a Jehová. Y empieza a querer justificar su pecado. Es el primer pecadito, Señor, no me lo puedes pasar. Ay, Padre Santo, pero mira, si ponemos en... No, él no se puso a estar discutiendo. Él a litigar. Él no se puso a litigar. Él lo que fue aceptó fue la reprensión, y no era cualquier reprensión. Amén. No era cualquier reprensión, porque eso hace el Espíritu Santo en nuestro interior. Nos hace entender y discernir, nos revela el amor tan grande que Dios nos tiene, y que como el Padre, aleluya, que ama al Hijo, que es su deleite y en el cual tiene su esperanza, pero aún así lo reprende y lo castiga. Así lo hace Dios. Amén. Aleluya. Y esto es bueno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre
Y son dos cosas muy diferentes. La Biblia, por eso, miren, queremos encontrar la respuesta a todo. Ahí está. Ahí está. Ella nos da discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Y este hombre era padre, pero de los padres que alcahuetean. Y aunque él era sumo sacerdote, jamás reprendía a sus hijos. Hay quienes romper el altar con el florero. Hay quienes agarrar la bocina para cantar música pagana. Canta música pagana. Ay, que la Biblia ¿quieres hacer dibujito en la Biblia? Ay, mi amor, está bien. ¿Y sabe cómo se crearon sus hijos? Sin el conocimiento ni la honra y el respeto a Dios. Santo. Sí, y de sacerdotes solamente tenían la vestidura, porque jamás su padre les hizo frente y los educó en el temor reverente a Jehová. Ah, pero le llevaron un muchachito que no era suyo, que no era sin sangre, porque es que la sangre duele, ¿verdad? La sangre duele. Pero ese muchachito no era sin sangre. Y aunque era un niñito, no te voy a decir que lo reprendía cada rato, pero decía, mi amor, ya, ay, es que mira, el niño está jugando con el error. Sí, hoy que hijo, mira, yo sé que tú eres un niño y tú tienes que jugar, pero esto es de papá, esto es de Dios. Aquí esto no se hace. Pero es que la Biblia es la palabra del Señor. Y lo empezó a educar. No es que no lo dejaba jugar, es que lo instruyó. ¿Y qué pasó? La diferencia fue que los hijos de Elí, esos sí fueron castigados junto con Elí y fueron sacados del sacerdocio. Pero el Samuel, aquel muchachito, que el que lo mira con ojo carnal diría, ay, como no es su hijo, ¿verdad? Por eso cada rato lo está reprendiendo, por eso cada rato le está diciendo lo que tiene y no tiene que hacer, porque así es la gente carnal. La gente carnal se le olvida que el que justo te reprende es un placer y es un excelente bálsamo. Un día yo me enojé porque reprendieron a mi hijo. Y vive Dios que no miento, que estando yo en la sala de mi casa, escuché la voz de Dios que me dijo, y no dice la Biblia que el que justo te reprenda es un placer, es un favor. Entonces, ¿por qué te enojas? ¿O quieres que te lo reprendan allá afuera los militares, los policías? Porque lo que tú no quieres darle te lo van a dar allá afuera. ¿Quieres que te lo reprenda la vida? Que se dé una y otra vez con la pared. Porque lo que mami no quiso en Santo Peculiar que ellos aprendieran de chicos. Entonces allá la vida se los enseña. Porque es imposible tener los hijos así. Es imposible. Tienen que vivir su propia vida. Y más cuando Dios tiene propósito en alguien, mira, no lo suelta. No lo suelta. Y si te tiene que frenar tu mano, te va a frenar tu mano. Si te tiene que quitar la finanza, te va a quitar la finanza. Si tienes que alejarte de él, lo va a alejar, te va a poner en contra. Va a haber algo ahí que el hijo que tú amas no puede estar contigo. Porque sabe que si se acerca mucho a ti, tu cobertura lo daña. Sí, porque papá que cubren demasiado. Y yo entiendo porque yo amo a mis hijos. Me acuerdo que cuando mi hija estaba en la escuela, a mí me dolió mucho, pero a mí me la metían en una periquera ahí encerrada. No tenía derecho a estar en el kinder, al recreo, porque era una niña respondona. Es mi última hija, la más chiquita, y me dolía el corazón. Pero más me dolía pensar que se creciera así. Ahora en la primaria me dice la maestra, esta niña me dijo, no voy a hacer tarea, me lo dijo en mi cara así, y no voy a hacer tarea, ¿y qué? Y se sentó y no hizo nada. Le dije, maestra, me duele el corazón porque es mi hija, pero dele una jalada de pelo. Si la tiene que cocotear, cocotéela. Haga lo que tenga que hacer, porque más me va a doler verla el día de mañana, aleluya, allá en problemada con las autoridades, o el problema más grande, aleluya. Porque es que tenemos que tener cuidado de lo que Dios nos da. Y una parte del cuidado es recibir la reprensión. Y muchas veces no es que va a bajar Dios y va a mandar un ángel, va a mandar a otro ser humano como tú, pero que Dios le está dando autoridad y que Dios lo está mandando a decirle, dile a él
La otra vez no quisieron leer la Biblia, allá la van a leer en la casa. Ahora díganme usted qué ha cosechado. Yo veo a mis hijos y aunque aquí no lo parezca, tienen un temor de Dios. Porque todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Todo, todo, todo. Amén. Oh, gloria a Jesús. Y esto lo sabía David. Sabía que Dios no era como Elí, que era un padre alcahuete. David sabía y entendía que Dios era un padre excelente. Y que él se había ganado ese castigo. Por lo tanto dijo, amén, yo pequé contra Jehová. Yo pequé contra él. Ahora dice, fíjense cómo dice Natán, Dios ha recibido tu arrepentimiento y no morirás. No morirás. Ponte de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. No morirás. Hoy te dice el Señor, no morirás. No morirás por la vara. No morirás porque la palabra te golpee. No morirás porque la palabra sea dura. No morirás por eso. Morirás si no la recibes. Morirás si la menosprecias en tu corazón. Eso sí te puede hacer morir. Y no es porque yo quiera, dice el Señor, porque yo no quiero la muerte del impío, antes bien intento de muchas maneras que proceda el arrepentimiento y se salve. Pero yo no puedo tomar la decisión por nadie, dice Dios. Porque cada uno tiene que decidir qué vida quiere vivir. ¿Cómo cuida lo que Dios te divide? La Biblia dice, oye lo que te voy a decir. Mientras estás ahí orando, escucha esta palabra de Dios. Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dará a Dios cuenta de sí mismo, de la vida que Dios nos dio, de las personas que Dios puso a nuestro alrededor. Daremos cuenta a Dios de cada cosa. Y eso es tan importante, pero ¿cómo se nos olvida? Empezando por mí. Porque muchas veces se nos olvida que Dios está en los pequeños detalles como en los más grandes. Ahora yo le puedo decir algo. Si hay alguien aquí que dice, Señor, hasta ahora yo te he dado malas cuentas. Mira, póngase en comunión con Dios. Porque así como a David Dios perdona y restaura. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que no lo confiesa, ay, jamás su alma prosperará. Jamás prosperará. Así que en esta tarde digámosle, Señor, es verdad. Hay cosas en las que no he tenido cuidado. No he tenido cuidado quizá en las finanzas. Quizá no he cuidado bien de la familia que me diste. Quizá no he cuidado bien de los hijos que me diste, Señor. Quizás he cuidado de uno, pero de otro no. Señor, quizá no he tenido cuidado de la persona que pusiste a mi lado. Padre, quizá no he tenido cuidado, Dios mío. No he cuidado a mis amistades, las que tú me diste, no las que yo fui a buscar. Quizá no he cuidado, Padre Celestial. No sé que no hayamos cuidado, no sé que tú no hayas cuidado, yo sé lo que he descuidado. No he cuidado, dile. No he tenido cuidado. No he tenido cuidado de mis padres, de mis hermanos, de mí mismo. No he tenido cuidado, Dios mío, no he cuidado mi relación contigo, mi comunión. Señor, no he tenido cuidado, Padre, de tantas cosas. Pero hoy lo reconozco y te pido perdón en el nombre de Jesús. Ahí donde está mi amor, dile perdóname. No cuidé mi salud, perdóname. Ay, no tuve cuidado, dile, no tuve cuidado de
amor precioso. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Hoy te pido que me restaures. Te ruego, mi Dios, que quites todo castigo de mi vida. Que tu misericordia, Señor, me des una nueva oportunidad. Que no cierre las puertas que me has abierto. Que no permitas que pierda mis seres queridos. Te pido, Señor, que restaures mi salud, mi vida. Yo te pido, Padre, que restaures mi comunión, mi relación contigo. En el nombre de Jesús. Los que tienen trabajo, díganme. Es verdad que he sido un poco irresponsable con el trabajo. He podido hacer las cosas mejores y las he hecho a medias. Perdóname, Señor, porque no te he dado la excelencia, Padre. Hoy te pido que me ayudes a tener cuidado, a ser buen cuidador de todo lo que tú has puesto en mi mano y en mi vida, de todo lo que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre mío, y por último, Dios, te pido que mis pies no resbalen al ver la prosperidad del impío. Yo te ruego, Padre, que no tenga en poco todo lo que tú me has dado al ver que otros que no te sirven ni te siguen, ni te aman, prosperan. Porque al final, Señor, todos en esta tierra van a comparecer delante de ti. Y ahí es donde tú vas a juzgar a justos e injustos. Yo te pido que me perdones si mis ojos se han desviado tras las vanidades del mundo. Si mis ojos se han desviado por ver a otros, Señor, por ver a otros prosperar en otras cosas, mientras yo todavía me he estancado. Padre, perdóname y ayúdame a entender que tú vas conmigo como poderoso gigante y que bienaventurados son los que en ti confían. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu palabra. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia, en esta tarde. Yo dejo el lugar con el siervo del Señor. Amén, amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor.